El aire en el viejo aras familiar ya no olía a heno fresco y libertad, sino al rancio aroma del abandono y al gélido metal de las deudas acumuladas. Mateo caminaba por el sendero principal, el mismo que tantas veces recorrió de niño junto a su padre, aquel legendario criador cuyo nombre alguna vez fue sinónimo de excelencia y nobleza ecuestre en toda la región circundante. Pero hoy, tras el entierro, el silencio de las praderas parecía una bofetada de realidad. Las puertas de la gran casona se abrieron con un quejido agónico de sus bisagras oxidadas, revelando un interior sombrío donde el tiempo se había detenido. En el gran salón, bajo el imponente retrato al óleo de un semental que alguna vez valió una verdadera fortuna, lo esperaban sus tíos y primos. No había rastro de auténtico duelo en sus rostros, sino una ambición afilada que brillaba en sus ojos mientras rodeaban al abogado de la familia, un hombre de gestos mecánicos que sostenía un fajo de documentos, como si fueran una sentencia de muerte irrevocable. Mateo se sentó en una silla de madera vieja, sintiendo el peso de las miradas cargadas de un desprecio que no intentaban ocultar. Sus tíos siempre habían envidiado la destreza y el honor de su padre, y ahora, con el patriarca finalmente bajo tierra, estaban listos para devorar los restos de lo que quedaba del festín. El abogado aclaró su voz con un carraspeo incómodo, y comenzó la lectura del testamento con una frialdad casi quirúrgica, mientras los minutos transcurrían lentamente. La esperanza de Mateo de salvar el legado de su familia se desmoronó palabra tras palabra, letra tras letra. No había cuentas bancarias rebosantes, ni tierras libres de cargas, ni acciones en empresas prósperas. Lo que su padre le dejaba no era un imperio de gloria, sino una montaña abrumadora de facturas impagadas, hipotecas vencidas y avisos urgentes de embargo que cubrían la mesa como hojas secas en un otoño desolador. Mateo heredaba las deudas, las ruinas y la vergüenza pública de un apellido quebrado. Las carcajadas de sus parientes estallaron en el salón, rompiendo la falsa solemnidad del momento con una crueldad hiriente. Su tío mayor se levantó, señalándolo con un dedo acusador, mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro curtido. Lo llamaron con saña el heredero de la miseria, burlándose abiertamente de su destino y exigiéndole que recogiera sus pertenencias y abandonara la propiedad de inmediato, pues ellos se encargarían de liquidar los pocos activos para salvar sus propios intereses egoístas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En medio de esa humillación pública, el abogado le entregó a Mateo una simple caja de cartón, desgastada por la humedad de los sótanos. Dentro no había joyas ni testamentos de valor, solo objetos personales que todos consideraban basura. Unas espuelas oxidadas, un viejo látigo de cuero desgarrado y un sobre amarillento y misterioso, cerrado con un extraño sello de lacre rojo que parecía pertenecer a una época olvidada. Sin un lugar a donde ir, Mateo fue expulsado de su propio hogar bajo la lluvia fría e incipiente de esa misma noche. Sus primos, con una arrogancia insoportable, lo escoltaron hasta las caballerizas, permitiéndole dormir en un rincón de paja húmeda como si fuera un animal de carga más, mientras los acreedores ya recorrían los corrales, marcando con pintura roja a los caballos que serían subastados sin piedad al amanecer. Mateo se hundió en la oscuridad del establo, escuchando el relincho inquieto de los animales que, al igual que él, sentían el final de su mundo conocido. La desesperación le quemaba el pecho como un ácido. Se sentía traicionado por el hombre que más había admirado en la vida. En un arranque de furia y dolor contenido, Mateo encendió una pequeña fogata con restos de madera vieja para combatir el frío de la madrugada y tomó el sobre amarillento, decidido a arrojarlo a las llamas para borrar el último rastro de su herencia maldita. Sin embargo, justo cuando el papel rozaba el calor abrasador del fuego, la luz de las brasas iluminó el sello de lacre con una claridad hipnótica. No era el escudo de la familia, sino un símbolo antiguo y poderoso, un caballo alado entrelazado con una corona de espinas. Un escalofrío eléctrico recorrió su espalda. Aquel sobre no era un documento legal común, era un secreto que su padre había protegido con su vida, y su instinto le gritó que la verdadera historia apenas comenzaba. Mateo aceptó su destino con una dignidad silenciosa que sus tíos y primos confundían constantemente con cobardía o simple derrota. En pocas semanas, el otrora joven prometedor se convirtió en una sombra que recorría los establos, cumpliendo órdenes degradantes. Sus primos, movidos por una envidia latente, lo obligaban a limpiar los boxes más inmundos y a cargar fardos pesados bajo el sol abrasador hasta que sus manos sangraban. Mateo callaba,
guardando el sobre amarillento contra su pecho, escondido bajo su camisa raída, como un amuleto de esperanza en medio de aquel infierno de servidumbre diaria. En el rincón más alejado de las caballerizas se encontraba un animal que todos daban por perdido. Lo llamaban el maldito. Era un ejemplar de pelaje oscuro como el azabache, de una presencia imponente a pesar de su mal estado, pero con una cojera evidente y un temperamento tan violento que nadie se atrevía a acercarse sin un látigo. Sus tíos ya habían firmado la orden para sacrificarlo, considerándolo un residuo inútil. Sin embargo, Mateo veía en los ojos de aquel caballo un reflejo de su propia alma, una rabia contenida y un espíritu que se negaba a doblegarse ante la crueldad. Una noche, Mateo se acercó al box. El animal lanzó un relincho de advertencia, pero el joven no retrocedió. Permitió que el animal sintiera su propia tristeza y soledad. Esa misma noche, Mateo decidió finalmente romper el grueso sello de lacre rojo. Al abrir el sobre, sus ojos no encontraron dinero, sino la calidez de una verdad oculta. Dentro halló un árbol genealógico trazado con precisión meticulosa y una escritura de propiedad que no figuraba en los registros públicos mostrados por el abogado. Con el corazón latiendo con fuerza, leyó las notas manuscritas de su progenitor. El maldito no era un desecho. Era el único descendiente directo de Rey de Sangre, el semental más legendario de la historia ecuestre, cuya sangre se creía perdida tras un incendio años atrás. Su padre lo había protegido bajo la apariencia de un animal defectuoso, esperando el momento en que un verdadero heredero supiera ver más allá de las apariencias. Con esta revelación ardiendo en su interior, Mateo comenzó un entrenamiento en las sombras. Durante las madrugadas más frías, él sacaba a el maldito a las pistas ocultas del bosque. Siguiendo las técnicas secretas de su padre, descubrió que la supuesta cojera del animal no era una lesión física, sino una defensa psicológica ante el maltrato. Con paciencia, el joven comenzó a sanar el alma del caballo. El animal ya no cojeaba. Ahora sus músculos se tensaban con una potencia divina y sus cascos golpeaban la tierra con un ritmo poderoso. Mateo lo montaba sin silla, fundiéndose con el animal en una danza que solo la luna y el viento presenciaban. Mientras tanto, la presión externa se volvía insoportable. Los acreedores anunciaron la fecha definitiva para la demolición total de las estructuras del Haras. El plan de sus tíos era vender la tierra para construir un frío centro comercial, borrando para siempre el legado de la familia. Las máquinas excavadoras ya estaban posicionadas en la entrada. La desesperación amenazaba con paralizar a Mateo, pero él sabía que el tiempo de ocultarse estaba por terminar. El honor de su apellido dependía de su valor. El conflicto estalló cuando un inspector judicial llegó para confiscar los últimos bienes. Mateo, con el sobre amarillento en la mano, se interpuso en el camino. Justo antes de que la orden fuera ejecutada, el joven señaló un detalle legal descubierto en los documentos. Según una antigua tradición rural aún vigente, ninguna ejecución de deuda podía llevarse a cabo si el heredero presentaba un ejemplar de sangre pura en la gran feria ecuestre, que se celebraría esa misma semana. El inspector, sorprendido, detuvo el proceso inmediatamente. Mateo miró a sus tíos, quienes reían a carcajadas ante la idea de que ese caballo pudiera ganar algo, sin saber que el destino ya estaba escrito en el papel que el joven apretaba contra su pecho. La gran feria ecuestre lucía un despliegue de opulencia que contrastaba violentamente con la realidad de Mateo. Los estandartes dorados ondeaban bajo un sol implacable que hacía brillar las carrocerías de los coches de lujo y el pelaje impecable de los mejores ejemplares del país. El aroma a cuero caro y perfume francés llenaba el palco principal, donde la élite rural se congregaba para celebrar su estatus. Mateo llegó caminando, con su ropa humilde pero limpia, tirando suavemente de las riendas de El Maldito. El animal llevaba una manta de lona desgastada que ocultaba su anatomía, despertando las burlas inmediatas de quienes lo veían pasar. Sus tíos y primos, sentados en la zona preferencial, estallaron en una carcajada colectiva que resonó en toda la arena cuando el joven solicitó su entrada a la pista. ¿Es este tu gran campeón, Mateo? ¿Un desecho cojo para salvar una fortuna que ya perdiste?, gritó el tío mayor, provocando que la multitud se uniera a la humillación. El joven no respondió. Sus manos, endurecidas por las semanas de trabajo servil, se mantenían firmes sobre las riendas, sintiendo el latido calmado y poderoso del animal que caminaba a su lado. Cuando llegó el turno de Mateo, el silencio en la pista central se volvió gélido, cargado de un desprecio palpable.
Al retirar la manta, el público vio por primera vez a un animal que ya no mostraba rastro de debilidad. Bajo el sol, el pelaje azabache de El Maldito brillaba con una intensidad metálica, revelando una musculatura esculpida por los entrenamientos secretos en la madrugada. En cuanto Mateo montó y dio la primera orden, la atmósfera de la feria cambió drásticamente. El caballo no solo galopaba. Parecía deslizarse sobre la tierra con una elegancia sobrenatural que desafiaba las leyes de la física. Cada movimiento era una oda a la perfección genética que su padre había preservado en la oscuridad. La potencia de sus patas traseras lanzaba al animal a través de los obstáculos con una facilidad asombrosa, como si el viento mismo lo elevara. Los jueces, que inicialmente habían tomado sus notas con desgana, ahora se inclinaban hacia adelante, atónitos ante la armonía absoluta entre jinete y bestia. Las risas de los primos se extinguieron, reemplazadas por una palidez mortal al reconocer los rasgos del linaje que creían extinto. La victoria fue indiscutible, y el premio máximo fue otorgado en medio de un silencio sepulcral que pronto se transformó en un aplauso ensordecedor. Pero el verdadero clímax ocurrió cuando Mateo, aún sobre el lomo del campeón, solicitó la presencia del notario oficial del evento. Frente a sus tíos, cuyos rostros estaban desencajados por la envidia y el miedo, el joven entregó el sobre amarillento que había salvado del fuego. El notario rompió el sello de lacre rojo con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta, su voz proyectada por los altavoces hacia cada rincón de la feria. Los documentos no solo certificaban que El Maldito era el heredero legítimo del semental más valioso de la historia, sino que exponían una verdad demoledora. Las deudas que habían asfixiado a Mateo eran una elaborada trampa legal y financiera, orquestada por su propia familia para usurpar el Haras. La revelación cayó como un rayo sobre los conspiradores. Según la escritura de propiedad oculta, el padre de Mateo había dejado una cláusula de protección. Ante cualquier intento de fraude por parte de los parientes, la totalidad de las tierras circundantes, incluidas las mansiones de sus tíos, pasarían automáticamente a manos del heredero directo. El heredero de la miseria era ahora el dueño absoluto de todo el valle. Mateo escuchó las súplicas e hipócritas disculpas de sus parientes con una calma gélida, rechazando cada palabra antes de exigir que abandonaran sus propiedades de inmediato. La justicia, aunque tardía, había llegado de la mano de un sobre que todos despreciaron. Semanas después, el Haras familiar renació con una gloria renovada. Mateo se detuvo frente a las caballerizas restauradas, justo cuando el primer amanecer de la primavera iluminaba los campos verdes. Acarició el cuello de su fiel compañero, comprendiendo finalmente que su padre nunca le dejó deudas, sino una lección de carácter y el secreto del verdadero éxito. La herencia no eran los billetes ni los títulos, sino la resiliencia para transformar el dolor en honor. El joven que fue expulsado bajo la lluvia, ahora miraba su imperio con la certeza de que el valor de un hombre no está en lo que recibe de otros, sino en la nobleza que es capaz de rescatar de las cenizas. El legado de los caballos volvía a galopar con fuerza, asegurando que el apellido familiar fuera respetado por las generaciones venideras.